¿Qué tal? Este es Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. La Autoridad Nacional de Televisión está haciendo, un acompañamiento, un recorrido por las diferentes regiones acá en el país, básicamente para escuchar a los realizadores audiovisuales, a los periodistas también, que trabajan temas relacionados con la infancia o que por el ejercicio profesional tenemos que de pronto utilizar la imagen de los niños. La idea de la Autoridad Nacional de Televisión, es escuchar también el ejercicio profesional de los periodistas, pero en últimas es una reflexión sobre, qué hacer, hasta dónde podemos mostrar las imágenes de los niños, qué cuidados hay que tener. Por supuesto que los derechos de ellos están por encima de los demás derechos, pero no podemos tampoco invisibilizarlos y no trabajar los temas, no mostrarlos. Es digamos que una reflexión bastante interesante porque está todavía en construcción. La idea es que más adelante se haga parte de una ley de infancia para enriquecerla y por supuesto también para que el ejercicio profesional de la comunicación sea cada vez más preciso. Hoy está con nosotros acá René Vargas, quien es un productor y realizador audiovisual de nuestra región, docente universitario también de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y quien en esta oportunidad, René, está trabajando también con la Unidad para la Protección de Víctimas, ¿cierto? Para las víctimas. Unidad para las Víctimas esto es de la Presidencia de la República. Sí. Y se trabajan temas delicados y a usted le toca la parte audiovisual también, ¿no? René, ¿qué más? Primero el saludo. Hola Mario, muy buenas tardes y pues gracias por estar aquí compartiendo estos temas. Pues sí, son temas que tienen que tener mucho cuidado porque estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de víctimas de población vulnerable, el caso de los niños. Claro. Y y en el caso también nuestro, de nuestra profesión, es la parte de realización audiovisual. Hay otras profesiones que tienen que ver, por ejemplo, con talleres, trabajos sociales o con cartillas, en fin. Pero acá, René, empieza a jugar la duda, ¿no? ¿Mostramos los niños? ¿No los mostramos? ¿En qué momento se pueden? Son preguntas que uno se hace casi siempre de buena fe, ¿no? O sea, tratando de contribuir a que, su entorno cada vez sea mejor. En el caso de ustedes, ¿cómo lo manejan? Bueno, nosotros hay una población de 8.500.000 víctimas en el país, de los cuales cerca de un 30% pues, son niños y niñas y adolescentes, ¿no? Dentro de este trabajo periodístico que desarrollamos, porque lo que hacemos es en muchas oportunidades contar historias, crear documentales, hacer crónicas, pero con un sentido más bien de reflexión sobre las temáticas y sobre lo que vivieron muchas personas en medio de este conflicto armado. Me llamo Carlos Manuel y tengo 10 años. Ay, Carlos Manuel es lo más grande que el Señor me ha regalado. Es mi niño y yo lo quiero a él con todo mi corazón. Por la mañana, yo a veces algo cojo, veo películas y por la tarde voy para el colegio. Ahora que vayas, ¿qué te imaginas que va a pasar? ¿Estará feliz, triste, qué? Feliz. Pero todas esas historias, por ejemplo, que nosotros contamos y que plasmamos no solo en programas de televisión, también en radio, también en prensa, pues tienen que tener un tratamiento de mucho respeto porque estamos hablando de población vulnerable en ese sentido. René, esas producciones audiovisuales se emiten ¿por qué canales? Normalmente, se estaban emitiendo por el canal institucional. En Oportunidad de Señal Colombia hay algunos mensajes institucionales que se emiten por los canales nacionales, siempre con la Unidad para las Víctimas, en los códigos que permiten emisión de esos comerciales, sobre todo cuando estamos hablando de alguna temática en especial, derechos humanos, el Día de las Víctimas, siempre se aseguran algunos mensajes, pero la mayoría son testimonios. Normalmente son personas adultas, ¿sí? Pero cuando se entran a las historias, a las crónicas, nos vamos a encontrar que esas personas adultas, esas mujeres, esos señores, tienen hijos. Y ahí es cuando viene lo que tenemos nosotros que tener muchísimo cuidado y muchísima sensibilidad con relación al tema que estamos tratando. Bueno, René, y esos cuidados, precisamente, o sea, uno diría que básicamente si el tema pone en riesgo al niño, pues eso es, hay que cubrirle la identidad, ¿no? Básicamente. Sí. Pero
el ejercicio cotidiano es múltiple, se claro. presentan crónicas, hay noticias, en fin. ¿Cómo hacer? ¿Qué cuidados hay que tener? Principalmente cuando llegamos al cubrimiento de una historia, lo primero pues es hablar con los papás, pedir la autorización, Claro. quiénes van a salir en cámara, si nos van a permitir hacer una entrevista con el niño. Pero en muchas oportunidades que ocurre, son personas que son vulnerables, ¿por qué? Porque salieron de una zona donde fueron amenazadas y si llegado el caso las podemos exponer en un medio de comunicación, eso puede generar que corra en riesgo su vida o su integridad, la integridad física. Entonces, algunas personas evitan eso, entonces lo que hacemos es poner al niño de espaldas o poner a la señora de espaldas, colocarles algún blur, un borrador en la cara para evitar que se vean las personas, principalmente para cuidar eso. Porque nuestro principal objetivo es cuidar a la víctima, ¿sí? Bueno, la idea de la Autoridad Nacional, como les comentábamos al comienzo con esta serie de encuentros, de charlas, era escuchar también a los realizadores audiovisuales, a los periodistas de los canales de televisión también. Acá, se hizo la reunión, asistieron la dirección de Oriente Noticias y también charlamos con los periodistas y vimos en la siguiente nota cómo se está trabajando estos temas relacionados con niños. Él es Fernando Fiallo, periodista del informativo Oro Noticias. Para este periodista es importante ponerse en el lugar del otro a la hora de informar en temas concernientes a la infancia. Uno debe pensar pues en que no solamente está tratando a la gente del común, sino ponernos en el lugar de ellos y que sean nuestros propios hijos los que en cualquier momento estén involucrados en una situación de esas. Quizás en algunos casos pues los medios se sobrepasan, pero sí es muy importante que cada uno piense con cabeza fría este asunto. Este comunicador considera que los temas de la niñez deberían tener más control por parte de la Autoridad Nacional de Televisión. Existe una autorregulación, llamémoslo así, frente a estos temas tan delicados, pero no una regulación oficial pues que pueda regir, que pueda regir para todos, digamos a nivel de ley, de norma, porque cada quien hace lo que le parece y lo que cree conveniente o no. Pero todo eso se presta precisamente para sobrepasar los límites de la libertad y convertir muchas veces los temas tratados de una manera libertina y perjudicial, sobre todo para una población tan delicada como es la niñez. En los diferentes informativos del canal se tiene en cuenta diferentes alternativas visuales para proteger la identidad de los niños, así como también autorizaciones por parte de los padres cuando alguno de ellos realiza alguna entrevista. Sin embargo, según Fiallo, los intereses de los medios de comunicación en ocasiones pueden primar a la hora de informar. Lógicamente hoy hay que tener en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, los intereses de los medios de comunicación que tienen que vender, que tienen que buscar el morbo, que tienen que buscar el enfoque de la noticia de acuerdo a sus propios intereses y muchas veces dejando de lado la responsabilidad que existe frente a una población que debe ser tratada con mucha más delicadeza. Responsabilidad, ética periodística y sentido común a la hora de informar en temas de infancia. Una cosa es, digamos, los trabajos que está uno con tiempo y va realizando, pero igual, ¿no? Con los noticieros hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, Mario, mire, uno no puede tampoco pensar que no puede salir una imagen de niños. Usted va a cubrir, por ejemplo, unos juegos intercolegiados, entonces tendría que pedirle permiso a todos los papás de los niños cuando haga una panorámica de todos los niños que van a salir en cámara. En el contexto natural de la información no se hace necesario eso. ¿Por qué? Porque de pronto la noticia no tiene que ver en nada que perturbe la imagen de un niño en ese sentido. Pero cuando ya nos entramos, por ejemplo, en cubrir en el caso de, por ejemplo, un niño que fue agredido, de violencia, maltrato infantil, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Inclusive hay un error que uno puede cometer en muchos casos cuando es realizador audiovisual, es que para cuando se refiere a un niño, y estamos hablando del maltrato infantil y preciso va a salir a una calle a hacer los apoyos, puede grabar un niño que va pasando. Sí. Eso no es consecuente porque en el momento que usted diga maltrato infantil y salga un niño, el rostro de un niño, perfectamente un padre de familia que lo dice, este niño lo están maltratando, eso tiene maltrato. Entonces vienen las demandas, viene todo. Para eso hay diferentes formas, ¿no? de contar. Los niños caminando a espaldas, imágenes de manos, de juegos. De juguetes. Exactamente. Aquí tocaba buscar mucho la parte simbólica. Acuérdese
toda esa semiología y semiótica de la imagen cuando... Que vimos en la universidad. Cuando se ve la imagen, hay que saber construir esas historias. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado en su conjunto garantice un proceso de construcción de convivencia y de recuperación de las relaciones de confianza entre los diferentes espacios de la sociedad. Derecho a la reparación integral de niños, niñas y adolescentes huérfanos. Para ello, cualquier servidor público que tenga conocimiento de esta situación debe comunicar de manera inmediata al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que a través del Defensor de Familia se inicien los trámites judiciales y administrativos orientados a la reparación integral de sus derechos. Después del siguiente corte vamos a ver también algunos ejemplos, tanto de la unidad de víctimas en la que trabaja René Vargas, como también de los programas que se emiten acá por el Canal TRO. Bueno, hoy estamos charlando acá en el estudio con René Vargas, productor audiovisual, docente universitario, quien hace parte también del grupo que trabaja con la unidad de víctimas de la Presidencia de la República, desde la parte audiovisual, desde los contenidos que tienen que ver precisamente con dar a conocer algunas de estas historias que hemos sufrido nosotros durante tantos años en el marco de este conflicto interno armado en nuestro país. La Autoridad Nacional de Televisión, les comentábamos, estuvo acá en Bucaramanga. Invitó a algunos de los periodistas, tanto del Canal TRO como de otras productoras asociadas y que pues emiten programas acá, para escucharlos. No se trataba precisamente de un taller de formación o algo en particular, sino, bueno, escuchémonos, ¿no? El ejercicio profesional que hacemos, que creemos que se puede hacer, que creemos que no. Incluso estuvimos ahí, ¿no, René? Sí. ¿Cómo vio esa actividad? No es una grata experiencia que la gente se preocupe por esos temas, ¿no? Desde hace mucho tiempo existe una Autoridad Nacional de Televisión que viene velando también por los derechos de los niños y pues lo que se buscaba en este sentido era recibir esa información que se tiene en diferentes regiones del país para construir lo que, no sé si es un código o una nueva ley. Está tratando una nueva ley, ¿no? Sí, para mirar qué se puede hacer. Porque a veces nos pasamos en el continuo transcurrir del cubrimiento noticioso, como cuando se cubrían noticias o producción de programas, uno no está exento de cometer algún tipo de error relacionado con alguna imagen que de pronto no podía ir ahí, pero se incluyó. Entonces yo creo que ese es muy importante, sobre todo en estos momentos en los que los medios de comunicación y los jóvenes y los niños los tienen en sus celulares. Ya usted ve entonces ya usted lo ve permanentemente, eso lo ve inmediatamente. Pues bien, charlamos con Diana Mireya Pedraza, ella es la asesora en contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, que estuvo acá. Maya Celia estuvo con ella. Sí, básicamente la Autoridad Nacional de Televisión, a través de su grupo de infancia y adolescencia, está generando unos insumos para poder hacer todo el proceso regulatorio en temas pues, de infancia y adolescencia a la luz de la Ley 1098. Entonces, estamos preguntándole a los periodistas, a los dueños de medios, cómo harían ellos esos cubrimientos periodísticos noticiosos para que tengan esa perspectiva de derechos y se garantice el derecho que tienen los niños a participar, a expresarse, a ser protagonistas como sujetos del hecho noticioso y no como objetos informativos. Hay una legislación establecida, que es la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 1098, todos los convenios internacionales y a nivel de regulación tenemos el Acuerdo 02 que nos regula en la Autoridad Nacional de Televisión. Cuando nosotros hablamos de elementos regulatorios es que hay unas prohibiciones expresas frente a algunos contenidos. Cuando hablamos de autorregulación queda en manos del periodista realmente y del medio cómo va a enfrentar esa información, cómo la va a dar a conocer, cuál es el tratamiento que le está haciendo a esa información. La idea que es que no se tenga que llegar a lo regulatorio, sino que el mismo periodista, como corresponsable que es de los derechos de la niñez, asuma ese rol de liderazgo, de agente y de protagonista de una transformación social. Yo pienso que este es un ejercicio permanente. Yo creo que es la intención de la Autoridad Nacional de Televisión en cabeza de la directora y es poder dinamizar estos procesos y este diálogo permanente sobre el tema de la infancia. La infancia es una preocupación para la Autoridad Nacional de Televisión.
las formas como en los contenidos se garanticen los derechos y cómo también en las noticias y en todo el andamaje periodístico el niño se asuma como un sujeto de derechos, básicamente. Bueno, Diana Mireya Pedraza, asesora en contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Nosotros nos referimos, René, básicamente a contenidos que tienen que ver con el periodismo, pero en la parte audiovisual también está el hecho publicitario. Y hombre, que allí también hay muchísimo para analizar, para tener cuidado cuando se trabaja en la imagen de los niños y sobre todo también estas campañas, René, de maltrato infantil. Inclusive hay unos comerciales en los que se muestra solo con sombras cuando se golpea a un niño. El solo hecho de mostrar eso es violencia. El golpe es violencia. Y lo que hace es generar una apología hacia el maltrato. ¿Por qué? Porque está incidiendo en lo que la gente está viendo y se está mirando así. Es como enseñarle a alguien a que golpee a un niño. Es que René también ha sido docente en la parte publicitaria y tiene buenas referencias sobre esto, ¿no, René? Y ahí también, digamos, ciertas normas que claro, para la publicidad, ¿no? Nosotros, si usted, antes lo que llamara la Comisión Nacional de Televisión, si usted se da cuenta y usted ingresa a las normas y acuerdos que normalmente usted dice, acuerdo, utilización de imágenes de niños, le aparece a usted un listado de que el niño no puede ser expuesto en situaciones de consumo de alcohol, el niño no puede ser expuesto para comerciales de televisión, no se puede exponer en determinada, donde haya un grupo que esté fumando, no se puede exponer, todos los cuidados que tienen que ver. O sea, ahí la gente se cura muchísimo en salud en ese sentido, porque no puede usted poner un niño en condición. Lo mismo, yo no sé en este momento en la parte de dramatizados el cuidado que debe tener un niño en la presencia en determinadas escenas, pero en publicidad sí se tiene muy claro en dónde puede y dónde no puede aparecer un niño. ¿Y qué piensan otros realizadores, otros periodistas también sobre este tema? Bueno, básicamente algunos que asistieron también en esta reunión con la asesora de contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Para el canal TRO es muy importante brindar capacitación en estos temas de infancia y adolescencia, sobre todo cuando día a día los reporteros, ustedes, los periodistas, del servicio informativo y de los espacios que tenemos en el canal se ven enfrentados a estos temas. Es importante saber cómo tratarlos, cómo manejarlos y brindar seguridad y tranquilidad tanto en el momento de grabar como al momento de exponer las imágenes en la pantalla. Muchos pues no tenemos el conocimiento, ¿no? Pero fíjese usted, hoy pues uno tiene una experiencia más en estos temas que algunos medios de comunicación no lo llevamos a cabo. Para poder ver ejemplos de pronto de algunas informaciones donde se involucran los niños y las niñas, cuáles de pronto se habían tratado de una forma correcta y cuáles se han tratado con algún error, para uno periodísticamente ir tomando ciertos modelos y a partir de esos ejemplos poder hacer mejores informes donde se proteja a los niños y a las niñas. ¿Será que si muestro este niño se puede afectar? La ley dice, ¿no? O sea, cuando está en situación de vulnerabilidad, prohibido. O sea, ahí sí no hay espacio pues a la interpretación. Bueno, pero esto lo concluimos después del segundo corte. Bueno, hoy en Control TV hemos charlado con diferentes periodistas, con diferentes productores y realizadores audiovisuales sobre la forma en que manejan los temas relacionados con infancia, los cuidados que hay que tener. Y acá en estudio con René Vargas, quien hace parte pues de la unidad de víctimas de la Presidencia de la República. Y bueno, René, o sea, hay cuestiones de ley, tiene uno que mirarlas y tenerlas claras. No se puede, en publicidad o en parte periodística.
Pero hay otros casos que se vuelven un poco más complicados, ¿no? Uno dice, bueno, ¿se puede o no se puede? Incluso se planteaba en esta reunión con la Autoridad Nacional de Televisión un caso en el que de buena fe y pues con mucho ánimo de contribuir y solidario, se hace una campaña para ayudar a un niño y se muestra el niño. La asesora decía, no mostrarlo, y los periodistas decían, pero bueno, o sea, se trata de generar también la solidaridad. Es un caso, ahí empieza el dilema. No es que lo prohíba la ley, pero se puede generar otro tipo de imaginario, ¿no? La ley lo permite siempre y cuando los padres lo autoricen salir. Eso está claro. Lo que nos trataban de decir y reflexionar en torno a cuál debe ser ese manejo ético que tengamos nosotros como periodistas en el momento que presentemos una imagen de un niño, además porque está en condición de vulnerabilidad, ¿no? Pero digamos que hay ocasiones en las cuales se hace necesario mostrar algo, pero no exponer demasiado el niño. ¿Por qué? Simplemente por la identidad. A veces uno, simplemente cuando se pierde el niño, un niño, pues toca mostrarlo para que aparezca, está perdido, y pues si con la autorización de los padres, inclusive eso está establecido, que el periodista o el presentador debe decir, a continuación presentamos la imagen del niño con autorización de sus padres. Hay que siempre decir que tenemos esa autorización, pero en determinadas condiciones yo pienso que es noticia. Mire, le comentaba el caso hace 2 años, cuando el naufragio en las costas de España, ese niño que aparecía de unos 2 añitos, que es impactante, es cruel esa imagen. Y esa imagen recibió premio periodístico, de periodismo gráfico, porque fue un momento, en ese momento, era la tragedia, pero también, ¿sabe para qué? Porque es que eso genera reflexión. No se está mostrando de una manera cruel en el sentido de mí qué pasó, pero sí nos permite reflexionar en torno a la tragedia que están viviendo muchas personas de Siria que estaban llegando a costas españolas. Sí, también tiene que ver con la estética, ¿no? Cómo se presente, ¿no? Porque una cosa es mostrar de manera directa, por ejemplo, una persona o un menor que se accidentó o que murió, a que sea una imagen con una carga simbólica o artística, o digamos que permita reflexionar sin que sea directo. Eso es lo que me parece a mí también, René. Sí. Y la otra reflexión era el imaginario que queda, la reflexión que queda a través de esa imagen, sea fotográfica o sea audiovisual, y o sea pensarlo antes de emitirlo. Uno dice, bueno, ¿y qué estoy contribuyendo a que la gente piense de esto? Si es un niño, qué pobrecito el niño, o la responsabilidad de las autoridades que tienen que ver con esto. Es que una imagen puede herir al televidente. La imagen puede causar determinado dolor al televidente. Alguien que haya perdido un hijo, alguien que haya perdido un papá, y ver algo, lo que hace es, la mente lo que hace es ponerlo en la misma situación de que vivió en ese momento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo pienso que ya la estética del audiovisual permite utilizar determinadas imágenes. No sé si recordarán hace unos meses cuando un niño cayó de un edificio aquí de Bucaramanga. Se hizo fue con las imágenes con bombitas, se mostró, pero nunca se mostró nada, pero se contó la historia. Karen vivió los 5 minutos más largos de su vida. Fue la primera en llegar hasta este punto y auxiliar al pequeño Nicolás. Pero 28 pisos de caída libre dan muy pocas oportunidades para la vida. Pues René, muchas gracias. De lo que se trata precisamente este espacio es de que hagamos, digamos que un alto en el camino, ¿no? El quehacer periodístico a veces es muy veloz, muy rápido, inmediato, y no hay mucho tiempo para reflexionar, pero es absolutamente necesario hacerlo, y más que todo en casos de infancia. Mucho cuidado con las imágenes, saber qué es lo que estamos generando en la imagen, en el imaginario colectivo acerca de nuestro trabajo, de nuestras imágenes, lo que estamos haciendo, y por supuesto siempre teniendo en cuenta que los derechos de los niños están por encima de cualquier otro derecho. Gracias, René. Muchas gracias a usted, Mario. Y ustedes recuerden escribiéndonos a defensor@canaltro.com o controltv@canaltro.com. Nos ayudan a realizar una televisión de calidad. canaltro.com